Hemos visto al señor Santiago Abascal decir más muros y menos moros. Hemos visto al Partido Popular señalar en Torre Pacheco, en Jumilla, en España, a todo aquel que tenía incluso otro color de piel o otra forma de pensar diferente a ellos. Esto lo hemos visto en nuestro país y ahora hay algunos que se sorprenden de lo que pasó ayer en un partido. Lo que pasó ayer en un partido es lo que se ha sembrado en este país, es lo que se ha sembrado durante todos estos años, es el racismo, es la xenofobia, es el miedo al diferente, es la barbaridad, es la barbarie. Y el problema es que no se aplicó ningún protocolo. Ayer no se paró un partido que se debió haber parado desde el principio. Ayer se señaló a una comunidad, se señaló a los musulmanes, y el problema de este país no es que haya cada vez más musulmanes, es que cada vez hay más fascistas y cada vez hay más cómplices cobardes que no les han denunciado. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bueno, a ver, yo soy de un pueblo que hace honor a su nombre, se llama Águilas, y tenemos unas uñas de los pies espectaculares. Y después viví en otro pueblo que también hacía honor a su nombre y que se llamaba Alcantarilla. Os aseguro que si alguien lo conoce, bueno, la parada de autobús tenía el nombre del videoclub, que era el centro cultural del sitio, el único lugar en el que nos podíamos refugiar a veces para ver carátulas de películas gore y hacer todo ese tipo de cosas y sentirnos un poco cerca del mundo. Y allí teníamos una diversión que iba muy a juego con el pueblo, con la falta de oportunidades que allí teníamos, que era irnos a un descampado, cuando teníamos 8 años o así, a decir tacos. Nos íbamos a decir tacos, nos reuníamos varios niños y empezábamos allí a decir pues palabras como subnormal, jo, 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 maricón, jo, 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 puta, jo, jo, jo. No lo sabíamos, pero estábamos explorando los límites del tabú. Estábamos utilizando, sabíamos que había palabras que estaban como cargadas de un poder diferente al de otras palabras. Y nos parecía una tontería porque nosotros, no sé, al final eran sílabas, letras, sonidos, pero esas palabras no las podíamos decir en presencia de los adultos. Así que nos íbamos allí y las decíamos para reírnos. Después, cuando ya fuimos creciendo un poquito más y nos volvimos más perversos, que es lo que te pasa cuando vives en Alcantarilla, empezamos a plantearnos dilemas repulsivos. Decíamos, ¿tú qué prefieres? ¿Tirarte a tu madre y que nadie lo sepa? ¿O tirarte a tu padre y que se entere todo el mundo? Y nos tirábamos un buen rato ahí como dándole vueltas a estas cuestiones y otra vez nos estábamos acercando a los límites del tabú y de hecho a uno de los tabúes primordiales, que es el tabú del incesto, ¿no? Ahora ya no hago esas cosas y espero que mi hijo las empiece a hacer pronto. Mi hijo tiene 4 años y el otro día nevó por primera vez donde vivimos y él tocó la nieve y se llevó un susto de muerte porque yo no le había explicado que estaba fría. Él había visto la nieve en dibujos, en fotos, y claro, la nieve engaña porque parece, no sé, parece que está calentita, ¿no? Pero cuando la tocó, se llevó un susto de muerte y me di cuenta después, él quería volver a tocarla, quería hacer bolas, quería hacer un muñeco, quería tirarme nieve en la cara, y tenía un pánico total a esa impresión que le había dado en la mano. Entonces me di cuenta de que tenía mucha razón Freud cuando decía que el objeto del deseo muchas veces está cubierto de un pavor. Y eso vuelve a estar en relación con la idea del tabú. Aquí se habla de comida, se habla de miedo, y la comida y el miedo vuelven a girar en torno a esa palabra, tabú, que a mí me gusta, a la que me gusta mucho seguirle el rastro, y os voy a contar de dónde la sacamos, porque si yo digo tabú, pensamos en algo oscuro, cerrado, prohibido, intocable, y a veces nos sorprendemos cuando aprendemos de dónde vienen las voces que utilizamos sin darle muchas vueltas. James Cook, que era un marino británico, estaba haciendo lo que hacían los británicos, ya sabéis, llegaban a un sitio, decían esto es mío, y le ponían un nombre, entonces descubrió unas islas y les puso sándwich, no por el emparedado, sino por un señor que se llamaba así. Y en esas islas, que hoy llamamos Hawái, en ese archipiélago, ellos se dieron cuenta de que pasaba algo muy extraño, que caricaturizaban en los cuadernos. Allí se conservan todos los cuadernos de todos los marinos que fueron a
que estuvieron allí y es gracioso porque, claro, eran británicos de finales del siglo XVIII, eran personas muy rectas, eran personas muy dominadas por el tabú, tenían un pánico al sexo espectacular, tenían un pánico al robo, o sea, consideraban la propiedad privada como una especie de Santa Santorum, y se dieron cuenta de que esos indígenas que había allí en las islas tenían unos miedos muy ridículos. Fue bastante fascinante el encuentro porque en aquellas islas había una ausencia de tabúes absoluta en torno al sexo. Los hawaianos primordiales, los que allí vivían, tenían una relación con el sexo mucho más libre, mucho más abierta, mucho menos corrompida por el tabú de la que traían los británicos. Ellos, de allí sacamos la palabra tabú, sacamos la palabra wiki de la Wikipedia. Wiki significa rápido y hula, que es la danza con la que esas indígenas maravillosas se acercaron a los marinos que acababan de llegar. Pasó que coincidió en el calendario la llegada de esos barcos prodigiosos con la festividad del dios Lono, que era la deidad máxima de aquellos pueblos. Y hay aquí, como siempre con los antropólogos, hay muchas teorías contradictorias, pero se piensa que una posibilidad es que ellos creyeran que el dios Lono por fin estaba llegando. Entonces, cuando se subían a los barcos, los indígenas llegaban con sus canoas y a los británicos les sorprendía mucho que cogían todo lo que había en los barcos como si no supieran lo que era la propiedad. Por eso, una explicación es que quizá ellos creían que por fin tenían el premio después de tanto idolatrar al dios Lono y ellos podían hacerse con todo lo que querían, ¿no? Pero los británicos caricaturizaban el hecho de que estas personas, a las que veían casi como salvajes, como animales, tuvieran tantas normas estúpidas. O sea, unos tipos que no podían, que estaban totalmente regidos por los tabúes típicos de Europa, se reían de que estas personillas festivas y primitivas que veían, ¿no? Así los veían, pues no pudieran tocar una parte de la playa, no pudieran tocar ciertos objetos, no pudieran comer ciertas cosas. Y anotaron en sus cuadernos los marinos, que cuando ocurría esto, una de esas prohibiciones absurdas, decían tapu, tapu, tapu. La palabra volvió, ya sabéis, los británicos cogían todo. Entonces volvió la palabra, como tantas otras cosas, de tantas otras tierras, y fascinó a los antropólogos que entonces estaba empezando la disciplina de la antropología a existir, muy unida a esos viajes coloniales, a ese descubrimiento del mundo. La palabra tabú empezó a resonar porque se dieron cuenta de que aunque la palabra no la teníamos, sí que teníamos el concepto. Y de aquí se abre un largo periodo de la antropología donde a los antropólogos les interesa mucho esa figura que culmina con Freud. Freud se da cuenta de una cosa muy particular, que es: las cosas tabú nos dan miedo, las cosas tabú nos dan repugnancia, no necesitamos que nadie nos diga que está prohibido, que no se toca, que no se dice, que no se hace, pero al mismo tiempo el hecho de que exista el tabú es una prueba de que existe un deseo, una inclinación a transgredirlo. La inclinación a transgredir el tabú es lo que nos pasaba a nosotros en Alcantarilla cuando nos escondíamos para decir tacos y para hacer dilemas totalmente perversos. Y esa atracción hacia el tabú es lo que ha convertido nuestra sociedad de hoy en una cosa tan tensa. A nosotros nos ha pasado una cosa muy extraña. Los tabúes no se pueden imponer. Son movimientos que van recorriendo de manera subcutánea a las sociedades. Nadie tuvo la culpa de que en los años 60, 70 hubiera una revolución sexual y cayeran muchos tabúes en torno al sexo. Y nadie tiene la culpa de que hoy los tabúes se estén proliferando y además proliferen de manera muy contradictoria y sea tabú una cosa en un grupo pero no lo sea en otra, etcétera, ¿no? El proceso por el que nos hemos metido en este lío no es por tanto culpa de nadie, o sea, no se puede encontrar culpables, pero sí que se puede estudiar qué es lo que nos ha ido pasando. Nosotros en algún momento nos hemos librado de la religión. Las religiones monoteístas han dominado este continente y en algún momento eso se ha empezado a debilitar.
Ya Freud empieza a verlo. Freud, de hecho, se considera uno de los verdugos del cristianismo por parte de la Iglesia. Sus libros son tabú, por ejemplo, están en listas prohibidas todavía hoy. Y lo que empieza a ocurrir en ese momento es que, claro, el tabú no es solo una prohibición. Por ejemplo, nosotros no comemos jamón. Nosotros somos los que no comemos jamón. Somos los judíos, somos los musulmanes. El tabú une en torno a la prohibición. Nosotros somos los que no aceptamos el intercambio carnal con las indígenas. Solo lo hacemos a escondidas, claro, eso sí, ¿no? Pero somos los rectos, ¿no? Estos son animales, porque fíjate cómo viven, ¿no? No tienen tabú, ¿vale? El tabú se convierte en un aglutinador. Tiene esa especie de energía, ¿no? Tiene una energía magnética que hace que entre personas que a lo mejor no tienen mucho que ver, al compartir esa prohibición, al compartir ese asco, se sientan parte de lo mismo. No necesitan que nadie se lo imponga. Freud se dio cuenta de que había un solo tabú que era compartido por los pueblos más extremadamente diferentes de los que se estaban descubriendo. Fijaos que entonces también la mirada que se hacía desde aquella antropología sobre esos pueblos era una mirada muy injusta, porque no intentaban averiguar la complejidad de esas culturas, sino que simplemente hacían una descripción de sus ritos, de sus bailes, de sus vestimentas, ¿no? Era todavía una antropología muy poco profunda, ¿no? Pero Freud se dio cuenta de que el incesto siempre estaba en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los pueblos del mundo. Y esto es un descubrimiento importantísimo. Esto es un descubrimiento importantísimo porque Freud se da cuenta de que sin tabú no hay posibilidad de civilización. Y que el tabú primordial, que es el incesto, está hasta en pueblos donde no existe la familia matrilineal. O sea, donde tu padre y tu madre no son considerados tu padre y tu madre biológicos, sino que la cosa se rige por unos tótems y hay otro tipo de composición familiar. O sea, Freud, con los aborígenes australianos, que ya están investigados, que ya están también esquilmados, que ya están exterminados, y va todo un poco junto, se da cuenta de que aquella gente que no se organiza en torno a la figura del padre y la madre y de la saga como hacemos nosotros, también tiene un tabú del incesto absolutamente castigado con una dureza que entonces pues, en aquellos pueblos era el destierro, la muerte, cosas parecidas, ¿no? Entonces Freud dice, ¿por qué precisamente el incesto? Ya sabéis que él habla del complejo de Edipo, porque según el psicoanálisis, si pasamos por una fase, cuando somos niños, en la que necesitamos que se nos reprima una especie de pulsión sexual hacia nuestros padres. Esto es gracioso porque luego la psicología posterior ha llegado a conclusiones parecidas por caminos muy diferentes, ¿no? Freud era una mente muy intuitiva, ¿no? Se dio cuenta de muchas cosas sin necesidad de hacer tantos estudios en laboratorios, ¿no? Durante unos años, ¿por qué es importante el tabú del incesto? Porque se ve muy bien en el tabú del incesto como no hace falta que te lo digan para que tú sientas una repulsión instantánea, un miedo de terror, pánico, ante la mera idea de que tus padres y tú tengáis ese tipo de relación, ¿no? Pensadlo por un momento. De hecho, quien haya abierto la puerta y haya visto a sus padres en la cama, seguro que lo recuerda con horror, ¿no? Es una de las imágenes espectacularmente horrorosas. Bueno, pasó algo en los años 70 que se ha llamado la revolución sexual, y hubo antropólogos que dijeron, cuidado, el tabú del incesto se está deteriorando en Occidente. Esto parecía una especie de locura, ¿no? Parecía una exageración, pero hubo gente que se dio cuenta de que en ese romper todas las reglas, bueno, de hecho hubo en Francia un movimiento firmado por algunos ilustres filósofos a favor de las relaciones pedófilas, siempre que fueran consentidas, pero claro,
¿Cómo van a ser consentidas? Bueno, pues en aquel momento, en aquellos años 60, 70, de gran cambio en la moral sexual, perdimos mucho el miedo a muchas cosas. Empezamos a perder el miedo empezamos a perder el miedo a la homosexualidad, por ejemplo. La homosexualidad había provocado un pánico atroz. A veces se habla de la homofobia de aquellos años como mera cerrazón mental, pero también estaba el miedo. Y el miedo siempre tiene que ver con el deseo. Ya os digo, mi hijo quería tocar la nieve, pero no se atrevía. Y yo sabía que quería, lo tuve que obligar. Cayó también el miedo a las infidelidades, a ser considerada... Empezó a caer, digo, siempre las cosas no son inmediatas, ¿no? Pero empezó a caer el miedo a que te considerasen una furcia, por ejemplo. Esto era terrorífico antes, o sea, eran figuras de señalamiento muy poderosas, te podían dejar fuera de la sociedad. Repito que todas las cosas de las que hablo pasan y dejan de pasar, pero bueno, las tendencias son claras, ¿no? Bueno, hubo antropólogos que dijeron, estáis perdiendo el miedo al incesto. Cuidado, cuidado, porque el miedo, como había dicho Freud, sin esta barrera vamos a un camino que no está claro cuál es, ¿no? Siguen pasando los años. Hay una antropóloga muy buena que escribe un libro que se llama Pureza y peligro, donde habla de por qué el tabú nos da tanto miedo y al mismo tiempo tanta atracción. Tiene que ver con la comida y tiene que ver con la contaminación. Ella, en sus investigaciones, que son maravillosas, Pureza y peligro es Mary Douglas, la antropóloga, es un libro que os recomiendo, Pureza y peligro, es muy fácil de encontrar. Ella se va a investigar a una tribu de africanos que se llamaban los Lele y que ¿sabéis a lo que le tenía miedo? Esto siempre provoca la risa cuando lo pensamos, pero luego en la explicación se entiende perfectamente. Los Lele le tenían miedo a las mujeres embarazadas de su propia tribu. Les provocaba un pánico atroz. Cuando una mujer empezaba a abultar la barriga, ellos sabían perfectamente que así se hacían los niños. No tenían ninguna duda al respecto. Pero tenían un miedo atroz a la figura de la embarazada. Y Mary Douglas se puso a preguntarles por qué. Y ellos le dijeron que es que, claro, no sabían quién venía. No sabían si era un demonio. A lo mejor era bueno. A lo mejor era un jefe en el futuro de la tribu. A lo mejor era un guerrero, un cazador experto. Pero a lo mejor no. Y esa indefinición, fijaos qué bonito, ¿eh? Esa indefinición de lo que oculta la barriga de la embarazada convertía a la embarazada en un peligro. Entonces lo que hacían era, cuando una mujer se quedaba embarazada en esa tribu, las apartaban a unas cabañas y las alimentaban como por debajo de la puerta. No podían ni verlas. Un antropólogo materialista diría, bueno, así es que, es que las estaban protegiendo de los peligros también. Puede que tenga también esa función. Pero Mary Douglas lo que hizo fue ir más allá. Y se dio cuenta de que la idea del embarazo estaba para ellos unida a la idea de la contaminación. Y esto es muy bonito porque en la contaminación es parte de lo que hace tan temible al tabú. Fijaos, Edipo. ¿Qué pasa cuando Edipo descubre que se ha acostado con su madre? Saca los ojos y marcha fuera, ¿no? Se vuelve intocable. El tabú contamina a quien lo transgrede y lo convierte en tabú. Carlos Bermud. Monedero. Errejón. ¿Entendéis? Cuando alguien transgrede un tabú, ellos no. El tabú no es controlable. No llega a un ministerio y dice, a partir de ahora esto no se toca. A partir de ahora esto no se hace. No son movimientos que van por debajo. De pronto, la persona que transgrede el tabú queda como imantada. Es como los imanes y los clavos. Queda imantada y se vuelve intocable. Y todos nos damos cuenta sin que nadie nos lo diga y sabemos que no nos tenemos que acercar a esa persona. ¿Quién se querría hoy hacer fotos con
Por ejemplo, personas acusadas de ciertos delitos o no delitos ni siquiera, o de ciertas conductas intolerables hoy en relación con el sexo, ¿no? ¿Quién querría dejarse ver con ellos? Nadie, porque todo el mundo intuye, esto se dio cuenta otra señora muy inteligente que se llamaba Noel Neumann, todo el mundo intuye que, lo ha dicho el presentador que me ha dado paso, que ese que está solo por una buena razón, estemos o no de acuerdo con si la razón es buena o mala, pero ese que se ha quedado solo, que ha sido expulsado por transgredir el tabú, nos contamina a nosotros si lo tocamos. Esto tiene mucho que ver con la comida de nuevo. Imaginad que estáis comiendo un bocadillo de pelo. O que el vaso de leche que os acabáis de tomar, al mirar la etiqueta veis que viene de Chernóbil. O imaginad que estáis comiendo un bombón. Esto había un cuento muy terrorífico de Cortázar. Estáis comiendo un bombón y de pronto sacáis de la boca una pequeña araña que había caído en el chocolate. El pánico inmediato ante cualquiera de estas experiencias es la contaminación. Es que me acabo de meter. ¿Qué va a hacer esta cosa tan pequeña dentro de mí? ¿Voy a morir? El tabú con la Iglesia, cuando vivíamos bajo la moral cristiana, estaba bien establecido. Nosotros, igual que ahora los judíos son los que no comen jamón, los musulmanes son los que no comen jamón ni beben alcohol, ¿no? Nosotros también teníamos nuestros tabúes y los teníamos perfectamente estratificados. Era una moral opresiva, era una moral que marcaba demasiados límites, era una moral que por tanto la gente incumplía todo el rato a escondidas, o ni siquiera dejó de hacerse a escondidas después, pero era una moral compartida. Girábamos en torno a una serie de tabúes. Cuando eso se desplomó, durante unos años disfrutamos de una libertad que era, no sé, de una falta de miedo también, una especie de fe en el futuro, en el progreso. Nos unimos en torno a la idea de que ya no queríamos mirar al pasado y que el futuro estaba asfaltado. Y eso era un delirio, claro. Era un delirio pensar que el futuro era una línea recta hacia el progreso, ¿no? Pero cuando en 2008 empezó el progreso a dar señales de que no era cierto o de que tenía averías, la crisis económica, bueno, todo lo que ha pasado desde entonces, si os fijáis, a partir de esos años, esa libertad en la que habíamos estado viviendo antes empezó a verse arrinconada por nuevos tabúes que surgían por todas partes. He empezado diciendo lo de que los niños nos reuníamos a decir tacos. De pronto empezaron a decir a los adultos que había palabras que ya no se pueden decir, que había cosas que ya no se podían tocar, que había cosas que ya no se podían hacer. Y no solo nos lo empezaron a decir, sino que empezamos a interiorizarlo, porque el tabú está entre la sociedad y el individuo. El tabú no está en la sociedad y se lo impone al individuo, ni está solo dentro del individuo. El tabú está en la membrana entre las dos cosas. Y nosotros empezamos a ser tratados un poco como niños. ¿Sabéis qué era lo bueno de la religión? La sociedad, digamos, moralizada por un sistema religioso tiene ritos de paso. Se veía muy bien con las comuniones, por ejemplo. O sea, hay momentos en la vida en los que ciertas prohibiciones desaparecen para ti y consigues ciertos ámbitos de libertad. Había también, en los mundos religiosos está muy claro quién puede y quién no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el cura, esto viene desde los romanos, el sacer dialis de los romanos no podía hacer casi nada. Tenía una cantidad de restricciones espectacular. Pues en las sociedades de antes, digamos, se sabía pues, que el cura no podía, tenía que ser pobre, no podía tener mujer, no podía hacer una serie de cosas que los demás sí, de manera que esa condición tabú de esta persona le daba una especie de elevación sagrada. Había ritos de paso, había límites claros, había una enseñanza que digamos, fortalecía todo este funcionamiento. En realidad ya sabéis que esto no funcionaba, nunca funcionan del todo estos modelos, pero cuando desaparece la religión, descubrimos al cabo de unos años
que los niños empiezan a comportarse como adultos muy pronto. Y que muchos adultos no quieren dejar de ser niños. ¿Os habéis fijado en esto? Es fascinante. Síndrome de Peter Pan, niños demasiado maduros, niños que acceden a una madurez sexual demasiado pronto, niños que asustan, adultos que se asustan, que es justo lo contrario de lo que se supone que tiene que ser. Ahora mismo estamos en este lío. Ahora mismo no nos da miedo lo mismo, no nos da asco lo mismo. El asco ante el inmigrante, el asco ante el facha, el asco ante el casquivano, el asco ante la puritana, no son compartidos. Vamos como pollos sin cabeza. Y vamos como pollos sin cabeza porque no tenemos una estructura. Ahora los miedos son mucho más personales que antes, pero no exactamente personales, porque tenemos miedo a los que son como nosotros, tenemos miedo a nuestra pequeña tribu. Después de irse el Imperio Romano, ya sabéis lo que pasó en Europa. Empezaron las taifas, empezaron los señores de la guerra, empezaron las pequeñas agrupaciones, ¿no? Nos ha pasado exactamente lo mismo a nivel cultural, si os dais cuenta. Ahora, la persona que tiene, digamos, un ambiente de izquierdas, a lo que más teme internamente es a transgredir los tabúes de ese grupo. Le importa un carajo transgredir los tabúes del bando contrario. Se puede, no sé, se puede hacer y pasa lo mismo de la derecha a la izquierda, ¿eh? O sea, se puede digamos, ofender libremente al que no piensa como tú, al que no vive en la misma tribu que tú, pero hay un miedo absoluto, no solo a transgredir los tabúes de tu grupo, sino a que te vean con alguien que los ha transgredido, ¿no? No se puede luchar contra esto. No es algo que se pueda cambiar. No se podía frenar la revolución sexual y no se ha podido frenar el pendulazo que ha llevado pues, a reforzar tanto el tabú del incesto que hemos visto los movimientos estos de castración masiva o de persecución o de puritanismo, ¿no? que se están viviendo en un movimiento de péndulo, ¿no? La gente primero pide libertad y luego pide seguridad y no hay nada que se pueda hacer. Ocurre en el sexo, ocurre en las costumbres, ocurre en la expresión, ocurre de mil maneras y ocurre a la vez en distintas direcciones. Tenemos la gala de los Oscar y Trump de presidente, ¿no? O sea, ahí se ve perfectamente que son movimientos que no son de ninguna manera controlables ni unánimes, ¿no? Bueno, me quedan segundos. Vuelvo al principio. Los niños que se reúnen a decir barbaridades saben perfectamente que esas barbaridades están mal, pero las hacen por eso. Hay mucha gente asustada de que, por ejemplo, muchos jóvenes hoy se estén volviendo ultras. Hay mucha gente asustada. A mí me encanta. En realidad había tantos casos históricos. Mirad, Panero, el poeta del franquismo, 3 hijos, 3 locos. Aro Teclen, el escritor, el intelectual de la izquierda más serio, más categórico, hijo yonki, Eduardo Aro Ibars, o sea, muerto, joven, desastre total. Almudena Grandes, que se llama como La Estación, de tren. O sea, su hija era de Falange. No sé si sigue siendo, pero ha habido muchas señales de que esto funciona así, que no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer si queremos convivir unos con otros? Si no podemos compartir los tabúes, o sea, no vamos a conseguir que al que le da asco el inmigrante le deje de dar asco el inmigrante, ni vamos a conseguir que al que le da asco el que le da asco al inmigrante le deje de dar asco el que le da asco al inmigrante. No podemos cambiar los ascos, los miedos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues lo único que podemos hacer es, en la medida de nuestras capacidades, dejar de comportarnos como niños.
asumir que hay responsabilidad en cada una de las cosas que hacemos, asumir que el castigo inmerecido es injusto, rebelarnos contra el castigo inmerecido y, en general, no hacernos mucho daño. Ya está. Esta conferencia que acabáis de ver pertenece al último congreso organizado por Diálogos de Cocina. Es una iniciativa donde propician intercambios que buscan enriquecer el sector de la gastronomía con encuentros y debates, pues como veis, muy variados. Os pongo en el comentario fijado el enlace a su web y a su canal de YouTube, donde tenéis, por ejemplo, otra charla de Juan con el niño de Elche o, claro, conversaciones entre cocineros como David Muñoz y Andoni Luis Aduriz. Bueno, no sé, es una iniciativa muy chula, con un montón de contenido interesante, que si no conocíais, pues ahora tenéis a golpe de clic. Venga, feliz Semana Santa a todos. Un abrazo.